Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una camisa para niño con el cuello Mao como la que estáis viendo en él. De la tela os dejo el link directo a la tienda online en la misma descripción de este vídeo. Ya sabéis que últimamente os la pongo porque me la soléis pedir y así es mucho más fácil. También os dejo el link de la máquina de coser y la remalladora que utilizo habitualmente, que la compré por Amazon. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Y en la dirección del hilo de la tela o bien en la dirección de los dibujos de la misma, vamos a ir colocando los patrones de la siguiente manera. Colocaremos para comenzar el canesú o parte superior de la espalda, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Vamos a colocar a continuación, dejando un hueco entre patrón y patrón para luego dejar como margen para la costura, la espalda o la parte de abajo de la espalda, haciendo también coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. El delantero lo vamos a colocar de tal forma que luego nos van a coincidir las rayas, porque en este caso he utilizado una tela de rayas. Si utilizáis otro tipo de tela, otra tela que no tienen que casar los costados, no hace falta poner el delantero aquí. Podemos poner aquí la manga y a continuación pondríamos el delantero. Igualmente vamos a alfilerear, como veis en el vídeo, el papel de patrón a la tela doblada. Y dejando también suficiente hueco entre patrón y patrón, vamos a colocar la manga como estáis viendo en el vídeo, en la dirección del hilo de la tela o bien en la dirección de los dibujos de la misma. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Comenzaremos por recortar el patrón de la manga, como estáis viendo en el vídeo, a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Y recortamos la abertura que va en la manga, en la parte de la espalda de la manga. Os la he dejado marcada en el patrón. Recortamos también el delantero a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. La solapa, como veis, yo he dejado como unos 4 o 5 centímetros, pero esto no tenéis que recortarlo. En el patrón ya os he dejado marcada la solapa y la sobresolapa, es decir, vosotros solo tenéis que recortar a 1 centímetro de todo el contorno. Importante sí marcar los pequeños cortecitos que determinan la solapa, por donde tenemos luego que doblar y planchar. Y tanto en el delantero como en la espalda podemos dejar 2 o 3 centímetros en el bajo, para luego o bien ajustar la medida del largo a nuestro gusto o bien hacer un buen dobladillo. Si no, pues dejamos, como estáis viendo, un margen de 1 centímetro aproximadamente por todo el contorno. Importante hacer un piquete central para luego montar la espalda con el canesú.
El cuello lo vamos a sacar de los restos de tela. Con la tela doblada la vamos a volver a doblar porque necesitamos también dos piezas de este mismo patrón y vamos a colocar el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno. Muy importante ese piquete central para luego montar el cuello en la espalda, en el centro de la espalda. Bueno, y se me había olvidado que como la parte superior o canesú de la espalda va doble, es decir, van dos piezas de este mismo patrón, la tela no puede ir doblada sencilla, sino que tenemos que doblar la tela y una vez doblada volver a doblar la tela. Hacemos ahora sí coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar nuestro canesú, nuestra espalda, a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. El patrón de los puños lo vamos a sacar también de los restos de tela. Volvemos a doblar la tela ya doblada y colocamos el centro del patrón, como veis en el vídeo, haciéndolo coincidir con la doblez de ambas telas. Vamos a recortar el patrón a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Y aunque veáis que estoy doblando otra vez la tela, no os preocupéis, esto lo hago yo porque el patrón del puño lo tenía cortado sencillo. Lo que tenéis que hacer en realidad es simplemente colocar el patrón que ya os he dejado en el blog, que os he dejado en el descargable del blog, colocarlo haciendo coincidir el centro con la doblez de ambas telas para sacar dos piezas de ese mismo patrón. Para las pequeñas tapetas de la abertura de la manga vamos a cortar unos pequeños rectángulos que os he dejado también señalados en el blog. Os he dejado el patroncito en el blog para que solo tengáis que recortar ese rectángulo. Lo tenéis que colocar sobre la tela doblada y cortar esos dos rectángulos a 1 centímetro aproximadamente del contorno del papel de patrón. Vamos a comenzar a coser por la espalda. Primero vamos a colocar las piezas de la espalda de la siguiente manera. Una de las tapetas con el derecho de la tela hacia arriba. La espalda, el patrón principal con el derecho de la tela hacia abajo. Y la tapeta que nos falta con el derecho de la tela también hacia abajo. Y cosemos las tres piezas bien centradas, haciéndolas coincidir perfectamente por el borde de la tela con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Volcamos las partes superiores, las colocamos bien y por el derecho de la tela, por el derecho de la espalda. Vamos a hacer ese pespunte de asentamiento de las piezas a 1 milímetro aproximadamente de esa línea de unión, como estáis viendo en el vídeo. Vamos ahora con el cuello y lo vamos a dejar reservado. Las dos piezas tal cual las tenemos con los derechos de la tela enfrentados, vamos a coserlas por todo el borde exterior como veis en el vídeo. Como veis hemos hecho como una pequeña doblez en una de las piezas, en una de las partes de 1 centímetro aproximadamente, y esto lo haremos por ambos extremos de nuestro cuello. Esta doblez nos va a servir, digamos, para luego colocar el cuello más cómodamente y que nos quede bien terminado. Como es una costura curvada, vamos a hacer unos pequeños piquetes perpendiculares a la línea de costura, como ves en el vídeo, siempre sin llegar a cortar esa línea de costura que acabamos de realizar. Le damos la vuelta, lo colocamos del derecho y lo planchamos bien. Ahora sí lo reservamos para más adelante coser al cuerpo de la blusa, de la camisa. Vamos con las terminaciones de las mangas y también las vamos a dejar reservada. La terminación de la manga, es decir, de la abertura de la manga, la vamos a hacer de la siguiente manera. Primero colocamos, como veis en el vídeo, el derecho de la tela de la manga hacia abajo y colocamos el pequeño rectángulo que hemos cortado para la terminación con el derecho de la tela también hacia abajo. Lo hacemos coincidir
perfectamente con esa abertura, con uno de los lados de la abertura y cosemos. Luego el otro lado de la abertura lo vamos a terminar con un pequeño dobladillo. Si colocamos las mangas, como estáis viendo en el vídeo, enfrentadas, con la abertura enfrentada, nunca nos vamos a equivocar de dónde vamos a colocar o cómo vamos a colocar esa pletina, cómo vamos a hacer esa terminación. Y ahora colocamos las mangas con el derecho de la tela hacia arriba, como estáis viendo. Sacamos esa pequeña plantilla, ese rectángulo de tela hacia afuera, hacia el derecho de la manga. Doblamos, como habéis visto, una y otra vez la pequeña plantilla de tal forma que nos haga una medio solapa que coja ambos lados de la abertura. 1 centímetro a cada lado, por ejemplo. Doblamos y volvemos a doblar de tal forma que vayamos cosiendo como veis en el vídeo para que se nos quede la terminación perfecta de nuestra manga. Y con la otra manga vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a volcar ese pequeño rectángulo, esa pequeña plantilla hacia el exterior o derecho de la tela y la cosemos. Un truco que os puede ayudar para que ambas os salgan exactamente iguales, ambas terminaciones de la manga os salgan iguales, es plancharlas de la misma forma como quedarían al final y luego coserlas a máquina. Este truco seguro que os viene bien, sobre todo a principiantes. Los puños los vamos a coser y luego los vamos a reservar, ya veréis. Lo que haremos es doblarlos por la mitad, por la parte larga, con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a levantar esa pequeña pestaña de 1 centímetro en una de las capas, volcándolo hacia el otro lado, volcando ese pequeño centímetro, esa pequeña pestañita hacia el otro lado. Haremos lo mismo con el otro puño, los cosemos enfrentados porque así nos aseguramos siempre de que los estamos cosiendo correctamente, que cada puño corresponde a cada manga. Esto es un truco para que no os equivoquéis nunca al coser, sobre todo cosas como estas que son así, que son simétricas. Es un pequeño truco, como ya os digo. Y una vez los cosemos, los volcamos del derecho, como estáis viendo, y como ya os digo, los reservamos. Vamos a planchar muy bien la tapeta delantera. Doblamos una y otra vez por las pequeñas marcas que habíamos hecho en la tela. De esta manera nos aseguramos que ambas tapetas están exactamente iguales. Volcamos la tela siempre, o sea, volcamos esas dobleces que hemos hecho hacia el revés de la tela. Una vez las tenemos planchadas, vamos a colocar los delanteros como estáis viendo en el vídeo. Atención porque esto es muy importante. Vamos a colocar lo que es la espalda con el revés hacia arriba y colocamos los delanteros como ves en el vídeo, haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros y con el derecho de la tela hacia arriba, es decir, ambos estarían con el revés enfrentado, el revés de la tela enfrentado. Separamos las capas de la parte superior de la espalda de ese canesú y vamos a coser una sola capa de los hombros. Esto es porque luego la capa que nos ha quedado sin coser la vamos a volcar sobre estas costuras. Ya veréis cómo lo vamos a hacer. Cosemos los hombros, como ya os digo, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con los revés de la tela enfrentados. Y ahora ese canesú, esa espalda que nos ha quedado suelta, la colocamos, como veis en el vídeo, sobre la costura que acabamos de realizar, abriendo delantero y espalda, abriendo el cuerpo de la camisa, doblamos o hacemos un pequeño dobladillo en el hombro del canesú o de la parte de la espalda superior que nos queda por coser, tapando esa costura de los hombros y realizamos esa pequeña costura a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela.
Esto es lo que normalmente se hace en las camisas, en lo que es una costura de camisería. Aprovechando que las tenemos bien planchadas, esa tapa o solapa delantera la vamos a coser, como veis en el vídeo, como a 2 centímetros del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo. Coseremos ambas exactamente igual. Las mangas las vamos a coser con el cuerpo abierto. Es decir, que vamos a colocar el cuerpo de la blusa abierto con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a colocar las mangas fijándonos bien en la parte correspondiente de la peineta, de esa parte curvada superior de la manga, la parte que va hacia el delantero y hacia la espalda, y la vamos a colocar con el derecho de la tela hacia abajo, es decir, los derechos de ambas enfrentados, de cuerpo y manga enfrentados. Y vamos a ir cosiendo, embebiendo la manga a ese hueco que viene para ella, a esa sisa. La vamos a ir embebiendo, es decir, adaptando la curvatura y cosiendo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y esto lo vamos a hacer para ambas mangas exactamente igual. Siempre podéis hilvanar las mangas antes de coser a máquina para que os queden perfectas. Lo importante es no pegar pellizcos a la hora de ir cosiendo esa manga, porque como la vamos a ir ajustando la curvatura, es decir, la vamos embebiendo o rizando, bueno, o adaptando a ese hueco, es verdad que muchas veces podemos cometer el error de pegar algún pellizco. Abrimos esta costura que acabamos de realizar colocando el cuerpo de la camisa con el derecho hacia arriba y vamos a cargar la costura de la manga, como veis en el vídeo, con un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro aproximadamente de esta línea de unión. La vamos a cargar hacia el cuerpo de la blusa, de la camisa, y vamos a ir cosiendo en ambas mangas exactamente igual este pespunte de carga, de seguridad, o como queráis llamarle. Para cerrar los costados y las mangas lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a doblar por los hombros y por la mitad de la manga, haciendo coincidir perfectamente el lateral de la manga y los costados. Con los derechos de la tela enfrentados vamos a coser tanto el costado como la manga con un pespunte lineal del tirón. Es decir, empezaremos por ejemplo desde el bajo de la manga y terminaremos en el bajo de la camisa. Lo haremos por ambos lados exactamente igual, y para terminar vamos a remallar o rematar estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues nos quedará muchísimo mejor, más profesional. El cuello de la camisa lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a calcular es el centro de la espalda o del cuello por la parte de la espalda, si fuera necesario. Doblamos la camisa por la mitad y realizamos un piquete en el centro de la espalda. Ya tenemos calculado el centro y así vamos a coser nuestro cuello. Y ahora por el revés de la tela, por el interior de la blusa o de la camisa, vamos a coser nuestro cuello, como estáis viendo en el vídeo. Hacemos coincidir el piquete central del cuello con el piquete central de la espalda. El cuello lo estamos colocando con la parte larga, esa parte que no hemos hecho la pequeña pestañita, a la que no le hemos hecho la pequeña pestaña, como veis. La vamos a coser en un principio en el interior o revés de la tela, en el interior de la camisa. A 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela cosemos el cuello a todo el escote por el interior, como veis en el vídeo. Y ahora volcamos ese cuello, la parte de la pestaña, la que habíamos cosido al coser el cuello, metiendo
lo que es el margen de costura que nos ha quedado resultante en el interior del mismo y volcando la parte que nos queda por coser, como estáis viendo en el vídeo, hacia el delantero o derecho o exterior de la camisa, y vamos a ir doblando, como haciendo un pequeño dobladillo de 1 centímetro hacia el interior y tapando esa costura o esa línea de costura que acabamos de realizar. Vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal a 1 milímetro aproximadamente de esa doblez que estamos haciendo para ajustar bien el cuello a la camisa. Un truco es planchar este cuello antes de coser a máquina. De esta manera nos va a salir exactamente igual por todos lados, nos va a quedar bien redondito, nos va a quedar bien marcado y, como ya digo, lo más importante es que quede igual o parejo por todos lados. Cosemos o terminamos de coser el cuello y ya tendríamos esta parte lista. Para que el cuello se quede mejor asentado podemos hacer dos cosas. Si la tela plancha bien, lo podemos planchar bien y dejar planchado tal cual, o bien podemos hacer una costura como estáis viendo para asentar bien el cuello. Es una costura decorativa sobre todo, que se realiza por todo en la parte exterior del cuello tipo mango. Le probamos la camisa al pequeño y vamos a ajustar el largo a nuestro gusto o a la altura del pequeño. Una vez hemos recortado, si hubiera sido necesario, o ajustado el largo, vamos a hacer un pequeño dobladillo por todo el contorno del bajo de la camisa. Lo que hacemos es doblar como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro, de tal forma que hagamos ese pequeño dobladillo por todo el contorno del bajo. Importante, os va a salir muchísimo mejor y mucho más perfecto, igual por todos lados, si utilizáis la plancha como ayuda para hacer este bajo. Es decir, lo planchamos ya hecho el dobladillo y luego pasamos la máquina de coser. También es muy importante que ambos delanteros queden a la misma altura, es decir, vamos a comprobar antes de coser el dobladillo que el dobladillo queda la solapa tanto de un lado como de otro a la misma altura. Si fuera necesario, rectificamos para dejar ambos extremos, ambas solapas centrales o ambas partes centrales del delantero a la misma altura. Si fuera necesario ajustar el largo de la manga, también lo ajustaríamos, siempre contando con que ahora le vamos a coser ese puño que habíamos reservado. Para coser el puño, atención, porque esto es un truco para coser los puños de camisa y que se utilizan tanto para camisas de hombre como para de mujer o de niños. Vamos a coser el puño por la parte interior o revés de la tela. Colocamos el puño en la parte larga, es decir, la parte del puño que no tiene esa pestaña cosida hacia atrás, la colocamos haciéndola coincidir perfectamente con el borde de la tela y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si fuera necesario hacerle un pequeño pliegue en el camino, digámoslo así, se lo haremos siempre, lo vamos a hacer siempre en la parte de la espalda de la manga, es decir, se lo hacemos siempre cerca de esa abertura de la manga, esa abertura que hemos terminado con esa pequeña tapetita. Vamos a hacer el pliegue hasta de tal manera o hasta que se ajuste el contorno del bajo de la manga con el ancho de nuestro puño. Ya veis que el puño lo estamos abriendo o separando ambas capas y cosiendo por esa parte ancha del puño, esa parte que no hemos doblado la pestaña. Lo cosemos ambos puños a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. ¿Y a qué viene el truco? Lo importante,
que es volcar el puño hacia el derecho de la tela, hacia el exterior de la camisa, como veis en el vídeo, metiendo esa costura que acabamos de realizar dentro del puño. La pestaña que habíamos cosido nos va a quedar perfectamente alineada con el borde de esa línea de costura que acabamos de realizar. Vamos a ir doblando o haciendo ese pequeño dobladillo de 1 centímetro más o menos de la tela, volcándola hacia el exterior o hacia el derecho de la blusa, de tal forma que va a ir tapando esa línea de costura que acabamos de realizar. Yo creo que se ve mucho mejor en el vídeo de lo que se puede explicar con palabras. Truco: podéis utilizar la plancha para ayudaros a realizar este paso, y una vez que habéis planchado el puño con el dobladillo, pues ya coser con la máquina. Ya veis que estamos metiendo esa costura, esa margen de costura hacia el interior del puño que habíamos o que teníamos preparado. Ambos puños los vamos a hacer exactamente iguales. Marcamos los ojales donde nos quedarían, es decir, a la misma distancia uno de otro, repartidos por toda la solapa de la blusa, y realizamos esos ojales con nuestra máquina automática. Y a la altura de esos ojales vamos a coser los botones en la parte contraria, en el lado contrario. Cosemos los botones a mano y bueno, ya tendríamos nuestra camisa totalmente terminada. Ya sabéis que la tela, el link directo de la tela os lo dejo en la descripción de este vídeo por si os gusta y os interesa, y os dejo también más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción del mismo vídeo. Además, ya sabéis que si os gusta la costura do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos tanto para mujer como para niños.